Padre, te damos gracias porque eres bueno, Señor, y tu misericordia es grande. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Reconocemos que eres nuestro todo, que sin ti no podemos, Señor, ni existir, ni respirar. Nos has dado la vida, nos has dado la salud, nos has dado todo lo que tenemos y todo lo que no tenemos nos lo has prevenido. Te damos gracias porque por tu misericordia tus juicios no nos han caído encima. Damos gracias porque tu amor y tu misericordia nos ha dado todo lo que necesitamos. Damos gracias porque nos has hecho hijos tuyos y con tu misericordia nos has abrazado en nuestra vida. Pido por una bendición especial para mi esposa, que tú puedas actuar en su espíritu, tú la bendigas, la guardes, la protejas, la llenes de tu espíritu, Señor, y que seas tú el que sana, seas tú el que toque. De todos nosotros aquí te pedimos, Señor, que nos des una bendición en nuestro hogar, después aquí en nuestro hogar, nos has ofrecido de manera, nos has dado el alimento todos los días, el techo, nos has dado el trabajo y las cosas. Que los alcances, sobre todo, Señor, a aquellos que están tratando de acusarte, de atacarte, de saber te pido por aquellos que están predicando la verdad de nuestro mundo, que le den las fuerzas, las energías, que los desmanes, los desastres que deben de libertad. Tú en el nombre de Jesús, la palabra que hoy vamos a estudiar, venga a nuestra mente, también venga, Señor, en nuestro espíritu, para que nos haga nuestra voz y nos haga obrar con justicia. Ayúdanos y despejanos la mente y el corazón de las tinieblas de este último tiempo, de mentiras y de error y de espíritus de inmundicia. En el nombre de tu amor, Yeshua, tú lo rogamos, Padre. Háblanos el día de hoy. Amén. Entonces la clase del día de hoy es el Evangelio panorámico o panorámicamente. Escogimos como base el libro de Lucas porque es el que él mismo dice que lo escribió después de una exhausta investigación cronológicamente, con evidencias, y trae, ya saben, algunos personajes de política para establecer los tiempos, se van a entrelazar. Amén. Ahora, como les decía la vez pasada, toda esta Biblia, todo este libro, que gracias a Dios aquí tenemos 66 libros, es como unas partituras musicales que están para toda una sinfonía. Todo esto es una sinfonía, es una melodía que está
perfectamente escrita por la mente maestra de Dios, del maestro, y que él va a ir utilizando personajes para meterlos a su orquesta, en este caso los escritores, pero todos están leyendo esta partitura, la mente de Dios. Entonces no importa que haya muchos escritores, que haya muchos músicos, que en el momento va a resaltar el escrito de alguien más o el comentario de alguien más en la Biblia, mas sin embargo todos tienen la misma visión panorámica, todos tienen el mismo set de notas, todos tienen las mismas partituras, saben cuándo entrar, cuándo salir, cuándo estar acomodados con otros instrumentos o con otros personajes y cuándo dar o aportar algo extra, algún matiz en toda esta historia. Entonces vimos que al estudiar los evangelios vienen estas 4 personajes, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los cuales van a traer sus puntos de vista, van a traer sus instrumentos, a veces van a tocar juntos, van a entrelazarse estas 4 corrientes escriturales o de escritos, de manuscritos de estos personajes. A veces se van a cruzar, van a platicar del mismo tema, van a estar entonados al mismo momento, pero hay momentos en que se van a retrasar, se van a adelantar, pero todos tienen la misma partitura, la misma línea de verdad, no se pueden separar, todos están entonados perfectamente, aunque sean diferentes escritores, diferentes inclusive tiempos cuando estas personas los escribieron, estaban hablando del mismo tema. Todos, mencioné que todos están coordinados con esta batuta, con esta mente de Dios, con este poder del Espíritu Santo que es el que controla, que es el que le ha inspirado a todos los escritores de la Biblia, ya sea del Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis es todo un panorama, es solamente un solo libro, es una sola melodía que está armoniosamente escrita y todo es perfecto. Y a través de los evangelios, o en este caso de este estudio que estamos llevando, y también de toda la Biblia, todo es acerca de sacerdocio. Todo es acerca de quién intercede por quién y quién es el intercesor y quién es el que está oyendo las intercesiones y por quién se está intercediendo y por qué hay la necesidad de una intercesión. Entonces vemos desde el principio en toda la Biblia que Adán, el primer hombre, pecó y tiene la necesidad de un intercesor, de una intercesión, de un sacrificio, de una cobertura. Y ya vimos que aparece a la escena el primer sacerdote siendo un Dios mismo. Después de la caída mata un animal en representación de que una piel ensangrentada lo podía cubrir de las excusas que él mismo se estaba poniendo de la razón que había pecado. Entonces sabemos por la historia y por la Biblia que hemos estado leyendo en este último tiempo que todo fue acerca de sacerdocio. Siempre existieron sacerdotes desde ahí, desde el huerto. Estuvieron luego Abel, Caín, vemos que los primeros empezaron a hacer sacrificios, empezaron a ministrar, a hacer ofrendas. ¿Por qué? Porque tenían esta mentalidad sacerdotal, que había la necesidad de hacer un sacrificio. Y lo que hemos aprendido es que cuando el Señor da una promesa a Abraham, Isaac, Jacob, y luego como pueblo de Israel en Egipto, ya están para salir y Él llama a 22,000, los protege, los unge, los separa como sacerdotes de este orden sacerdotal que ha venido caminando desde el principio. Antes de que existieran los sacerdotes arónicos o levitas, había un sistema sacerdotal. Entonces el Señor levantó estos sacerdotes según el orden de Melquisedec y estaban ministrando hasta el momento en que él estaba a punto de culminar todo esto con el sacerdocio Melquisedec. Viene y les da el pacto, y cuando les da el pacto, cuando les da la promesa, cuando les firma el matrimonio, ya aprendimos que el día triste de la historia de Israel como pueblo, como lo que somos, traje esta figura, este día. Este día que aparentemente aquí
Ellos estaban contentos, gozándose, celebrando. Y porque se los habían anticipado un día antes a Aarón, diciendo, mañana es fiesta para Yu, Hei, Ba, Hei. Y lo pregonó toda la noche, y estos personajes, todo este pueblo, los 600,000, sin contar niños y mujeres, estaban preparándose para celebrar a Elohim, porque Dios es la palabra Elohim, el Elohim que nos sacó de la tierra de Egipto. Y estaba ahí el pueblo de Israel, el día más oscuro del pueblo de Israel. En realidad ellos estaban tan alegres que no sabían que ese día las tinieblas los estaban cubriendo. Por eso es que es engañoso. Este tiempo puede ser ahorita muchas tinieblas, y a lo mejor va a ser el día más glorioso que se manifiesta el Señor. Todo lo contrario de que era lo más glorioso, sin saber que realmente lo que estaban haciendo, estaban quebrando el pacto. Y ahí estaba Aarón, desde una noche antes pregonándolo. Un Aarón que ni siquiera había sido ordenado como sacerdote, porque hasta después casi un año, cuando ya se fabrica el tabernáculo, es cuando por 7 días está siendo ordenado. Están recibiendo la transferencia. Todos los Melquisedec están a punto de entregar el sacerdocio a Melquisedec, a los levitas, a los sacerdotes arónicos, que sería toda su descendencia. Y ahí está él haciendo de las suyas cuando todavía ni siquiera era sacerdote. Entonces ya sabemos que esa vaca de oro, y este es uno de los que se han encontrado, las tipos de figuras de cómo podría haber sido ese becerro de oro, fue el parteaguas, fue algo tan oscuro que marcó a Israel, donde este sacerdocio Melquisedec que viene funcionando, un sacerdocio de paz y de justicia, como el mismo Melquisedec, que también es un rey de paz y un rey de justicia, rey de Salem, se termina o se corta ahí, y Dios instituye un sacerdocio arónico. Ahora, con lo que hemos estado aprendiendo a través del Evangelio, las buenas noticias es que ahora el Señor va a terminar con el sacerdocio de sangre, con el sacerdocio familiar arónico, con el sacerdocio que ha estado hasta el momento del Señor, el Mesías Yeshua, y va a regresarnos a este sacerdocio Melquisedec. Esas son las buenas noticias. Y en lugar de que el pueblo y los sacerdotes arónicos estuvieran contentísimos de que estamos a punto de regresar a la perfección, estaban enojados cuando el Señor les manifestó: el Señor me ha ungido como el sacerdote Melquisedec para regresarlos al pacto. Se enojaron tanto cuando debieron haber estado contentos. Yo no me acuerdo que aquellos 22,000 se enojaron en entregarle el sacerdocio a Aarón y a sus descendientes levitas. No, porque se reconocieron que la habían regado, habían pecado fuertemente quebrando el pacto con el becerro de oro, que tuvieron que entregar, inclusive pagaron rescate por los extras personas que había, arriba de los 22,000. Entonces, estos no estaban con esa misma disposición de entregar el sacerdocio, no lo estaban. Y les traje aquí, de los que le he hablado, nada más les he mencionado. Yo sé que a veces mencionamos cosas, pero todo tiene un fundamento. Todo está grabado en la historia. Hay personajes que se han dado la tarea, aparte de la Biblia, hay recursos históricos, aunque en la Biblia viene todo el nombre y la cantidad de sacerdotes que van a llegar desde Aarón hasta el momento que se van a ir al exilio, después cuando van a regresar al templo, el segundo templo, y después cuando están en el momento, hasta ahí, ya cuando llega el Imperio Romano, ya la Biblia no habla de quién estaba, se perdió ese linaje, nomás de repente aparece siendo Caifás y Anás, los sacerdotes. El Señor le decide hablar a Juan. Entonces, como que hay una brecha ahí de que no sabemos qué pasó. Pero gracias a Dios hay otros escritos históricos. Flavio Josephus, él escribe la lista de la cantidad de los sacerdotes que hubo en ese periodo. Y el Talmud, o estos escritos que tienen los judíos, en cuánta cantidad de sacerdotes fueron hasta el momento que fue el año 70, cuando se destruyó el segundo templo.
Muchos dicen que hubo como 16, 18 sacerdotes en el primer templo y otros que hubo como 70 en el segundo templo, un total de 80 y tantos. Hay también los que se van al extremo que dicen, no hombre, hubo como 400 sumos sacerdotes. Pero bueno, vamos a ser coherentes y vamos a ir a las historias, lo básico, lo que está en la historia grabado. ¿Ok? La Biblia, y aquí les voy a traer 3 pantallas para más o menos ver por qué a partir de ese momento oscuro empieza este sacerdote arónico y sus hijos a ser los sumos sacerdotes. La Biblia va a llegar hasta el último sacerdote mencionado en la Biblia en el tiempo de Alejandro, va a ser Johanán, y después Yahúa o Yeshua ben Johanan, el hijo de Johanán, en el 400 más o menos. Porque supuestamente hay un silencio, ¿verdad? Pero hay un silencio de registros bíblicos que no los tenemos a la mano. Pero históricamente se sigue escribiendo la historia. No crean que nos desaparecimos del mundo y volvimos a caer aquí de repente al tiempo de Yeshua. Entonces todos estos son los sacerdotes que van a venir en el tiempo de Alejandro, de los Ptolomeos, de los Antíocos, y van a venir el Ononías, Simón, todos estos personajes, el 200, el 185 antes de Cristo. Y aquí en este periodo, miren aquí en el 172 viene un personaje llamado Meneleo, hermano de un Simón que estaba acá arriba. Es el primer sumo sacerdote que no es de la línea de Sadoc. Así que aquí ya empiezan las cosas en este tiempo, que es ¿y cómo sabemos eso? ¿Cómo se comprueba eso? Porque están los escritos de los macabeos, que no queremos leer, pero ahí están. Pues viene el periodo de los hasmoneos. Todos estos son los sacerdotes descendientes de esos macabeos. Y ahí están Judas Macabeo, Jonathan Macabeo, Simón, Hircanos, pero todos estos fueron ya empezados a ponerse, no siendo descendientes. Inclusive estos no solamente querían ser sumos sacerdotes, pero se declaraban reyes y mataban a los fariseos que se oponían, mataban a los religiosos que se oponían, diciendo, no, es que el sacerdote sí puede ser levita, aunque ya ni siquiera podamos comprobar que eres de Aarón, pero eres levita, pero no puedes ser rey y sacerdote. Fíjense el concepto, aunque estaban cada quien en su oscuridad, los fariseos tenían algo claro: nadie podía ser rey y sacerdote. Y fue la razón que mataron a muchos sacerdotes que se oponían a que el sumo sacerdote podía ser rey. Y ahí estaban los Hircanos, los Aristóbulos y los Alejandros, todos estos queriendo ser rey y sacerdote, pero por eso es que hubo sus primeras revueltas, hasta que llega la época que ya van a venir los romanos, y ahí están los últimos descendientes de los hasmoneos, hermano de Mariane, que vendría siendo el esposo de Herodes, y ahí es donde se mezcla todavía algo peor. Entonces ahora estos sumos sacerdotes que ya venían usurpando la fuerza, el poder, ahora se va a mezclar con la política, y un rey que ni siquiera es judío va a ser rey y va a empezar a establecer sacerdotes que ni siquiera son sacerdotes, ni siquiera pueden cumplir ciertos linajes. Y por eso es que les he dicho que todo esto ya venía en una corrupción al máximo nivel, y ahí podemos ver que empiezan a aparecer personajes. Se va acercando el tiempo del Señor, Hananel, Joshua, Benfabus y todos estos personajes, y en el tiempo que supuestamente creemos que nació el Señor, en el año 0, 4 años antes de Cristo, Matatías ben Teófilo es puesto. Todos estos ya son puestos por Herodes, miren, establecido por Herodes, puesto por Herodes, nombrado por Herodes, aunque era originario de Egipto, no importa. Vamos a poner a un familiar, pariente de estos, o nombrado por Herodes Arquealo, nombrado por Quirino, todos estos. Aquí llegamos a los conocidos que tenemos en la Biblia, otra vez, a Anás, en el año 15, nombrado por Quirino, y ya después pasaron unos cuantos. Él va a dejar de ser sumo sacerdote, fíjense, Anás va a dejar de ser sumo sacerdote, y van a haber unos sumos sacerdotes en medio entre él y Caifás, mas sin embargo él va a volver a retomar el poder de sumo sacerdote en el tiempo que hemos leído según Lucas, que es nuestra clave, nuestro estudio básico.
¿ok? Y ahí está Anás, más o menos entre el año 6 y el año 15 de esta era, nombrado por Quirino. No fue nombrado por el concilio de Jerusalén, por el concilio, o por así decirlo, por el Senadrín. No, fue nombrado por un político, o sea, un apuntalamiento, no quería decir dedazo, pero es un nombramiento de un político a un religioso. Tú vas a hacer, tú me convienes que estés ahí controlando la religión mientras yo controlo la política, porque la religión, si no me apoya la política, va a haber problemas, ¿ok? Entonces ahí está Anás. Vamos a llegar al año 36, que es cuando más o menos está Caifás. Todos estos números son aproximados, porque pueden estar arriba 4 años atrás. Ahí sería más o menos en el año 30, 4 o 5 años, que es que muchos piensan que están movidos los tiempos. No importa, están apareciendo todos estos nombres con referencias y con historias y con personajes y con escrituras desde aquel tiempo. Todo esto es bíblico y todo esto es reforzado por la historia. Entonces aquí va a aparecer en el año 36 Caifás, y miren adelantito en el año 41, el personaje que les he hablado, Teófilo ben Hanán, hijo de Anás. Este es el que se cree que posiblemente es el sacerdote, el sumo sacerdote al cual Lucas le está escribiendo, Teófilo ben Anás. Así que, mi querido Teófilo, si esto es verdad, por eso me inclino, porque aquí hay registros bíblicos que soportan lo que les he hablado. No nada más es porque ahí de repente a alguien se le ocurrió, no. ¿Okay? Y hay muchas escrituras a través de lo que les he hablado. Muchos rollos, muchos manuscritos que apoyan esa teoría. Pero si quieren seguir pensando que era un romano, está bien. También hay la posibilidad que pudo haber sido un romano político que quería los escritos del Evangelio. ¿Ok? O la otra también que me inclino, que posiblemente Teófilo era todos aquellos que amaban a Dios. También está bien, no importa. Así que llegamos aquí. Aquí es donde llegamos en nuestra clase. Cuando el Señor es bautizado, ¿verdad? Y recibe enfrente de una multitud una voz del cielo que se aparece en forma corporal como de paloma, y una voz que sale y dice: este es mi hijo amado. Y les comenté yo que ahí fue Juan, siendo descendiente de Zacarías, directamente de Aarón. Está comprobado. Los otros ya les puedo decir que no está comprobado que eran hijos de Aarón. Zacarías sí. Y Juan, pues descendiente de dos. No solamente Zacarías era hijo de Aarón directamente, ¿verdad? Sino también acá estaba Elizabeth, descendiente directamente de Aarón. Este Zacarías sí cumplía estos requisitos, y Juan también. Por eso creo yo que Juan, ¿por qué siendo Anás y Caifás los sumos sacerdotes, Dios decide hablarle a Juan? Y es como empieza Lucas. Siendo estos dos sumos sacerdotes, Dios decide hablarle a Juan. Entonces aquí es donde Lucas está inclinando que el sacerdocio legítimo venía a través de Aarón, llegó a Juan. Y todo este lenguaje sacerdotal hace sentido cuando estamos aplicándolo a nuestra historia. Entonces ahí hay una transferencia sacerdotal. Y a partir de ahí Juan termina su trabajo. Y la profecía, desde que se le apareció, tú le vas a abrir camino. Ya Isaías venía diciendo: alguien va a venir que es el que va a abrir camino y va a empezar. El Señor va a llegar, va a habitar, va a venir con nosotros y nos va a regresar al pacto, que es de lo que se trataba. Va a venir los días, dice el Señor, en que Él va a abrir, nos va a dar un nuevo pacto. Entonces esta voz, les voy a leer algo de esta voz, ¿verdad? La vez pasada les leí las 2 partes o 3 partes donde aparecía, pero quiero leerles algo hoy que está en el Salmo 110:1, y aquí vamos a empezar nuestra clase el día de hoy. Ya sé que hablé como 10-15 minutos, pero aquí empiezo. Era el recuento de lo que hasta donde ya llegamos. Salmo 110:1 dice así, Salmo de David. Jehová dijo a mi Señor, Yu-Hei Bajei le dijo a mi Señor, a mi Adón: siéntate a mi diestra
tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, David empieza con esta visión, viendo al Señor, al Yuhei Bajei, diciéndole al Adón, al maestro, siéntate a mi diestra. Entonces, hay alguien sentado a la diestra de Yuhei Bajei, de acuerdo a este David. La vara de su fortaleza enviará Jehová desde Sión. Domina en medio de tus enemigos, tu pueblo le será de buena voluntad en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová, junto su mano, no se va a arrepentir. Y aquí, esto es lo que habló el Señor cuando juró. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Lo sentó a un lado y le dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿A quién? Al que está sentado a la diestra de Yuhei Bajei. Ahora, el 110.5 va a empezar con esto. El Señor a tu diestra. Entonces, a la diestra, ¿quién está? Vimos allá arriba que dice Adón. Pero aquí el 110.5 dice, Yuhei Bajei está a la diestra. Lo que dicen los manuscritos hebreos. Así que Yuhei Bajei sentado en el trono, y a la diestra está Yuhei Bajei, y él va a herir a los reyes en el día de su furor. Esto es sorprendente lo que está diciendo aquí. Porque no solamente el Señor, el Mesías, el que está a la derecha, va a ser un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, sino que también es Yuhei Bajei, según muchas escrituras. Nomás les quise traer este. Vamos a leer Hebreos 5. ¿Por qué traje esta escritura aquí del Salmo 110? Y la vez pasada nomás les leí Isaías. Porque hoy quiero que veamos que la voz del cielo está haciendo referencia a ser el sumo sacerdote. Porque el que haya sido que escribió Hebreos, muchos se decían por mucho tiempo que había sido Pablo. Yo no me inclino ya que haya sido Pablo. Otros habían dicho que era Lucas. Tampoco me inclino por la manera que escribió, pero me inclino más que pudo haber sido Apolos. Pero nadie sabe, ¿ok? Porque no puso al empezar, yo soy fulano de tal y se los escribo a fulano de tal. Nomás dice a los hebreos, ¿ok? Y va a empezar aquí en el capítulo 5:1 con esta frase, 5:1 en adelante. Hoy vamos a leer mucho de Hebreos, aunque la clase es Lucas, porque vamos a tener que hacer una pausa aquí antes de continuar. Porque si seguimos pensando que el Señor en la cruz, después de su muerte, es cuando el Señor lo hace sumo sacerdote, vamos a perder todo lo demás. Porque todo pontífice, y esta palabra ahí pontífice es sumo sacerdote, no me quedaron terceros, pero supongo, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados, que se puede compadecer de los ignorantes y extraviados, pues que él también está rodeado de flaqueza, refiriéndose a los sumos sacerdotes según el orden levítico. ¿Okay? Y por causa de ella debe, como por sí mismo, así también por el pueblo, ofrecer por los pecados. Entonces él aquí va a hacer la separación de estos dos sacerdocios. ¿Ok? Ni nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios como Aarón. Entonces, él viene y dice, nadie debió haber sido sumo sacerdote, sino como dijo Dios, por orden, por dabar. ¿Se acuerdan aquel estudio por orden? La palabra dabar que se pasaba por la palabra, por la imposición de manos. Bueno, sigue siendo aquí lo mismo. Nadie, según este sacerdocio, podía ser sacerdote si no era de Aarón, descendiente de Aarón, y que Dios lo había instituido. ¿Ok? 5:5. Así también va a ser la comparación de los sacerdocios. ¿En qué momento eran instituidos sacerdotes? Si eras descendiente de Aarón, podías tomar el sacerdocio arónico. Así también
el Mesías no se glorificó a sí mismo. Estamos hablando del sacerdocio. No se glorificó a sí mismo haciéndose pontífice, haciéndose sumo sacerdote. Mas el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Está trayendo lo que Lucas mencionó en el bautizo. En ese momento el que le dijo, tú hoy eres, esa palabra te engendré hoy, a partir de hoy. ¿Ok? Como también dice en otro lugar, y aquí va a traer, y aquí ya estamos diciendo cuándo se hizo Mesías, perdón, el Mesías cuando se hizo pontífice o sumo sacerdote, según el que está escribiendo el libro de Hebreos. Cuando la voz le dijo, tú eres mi hijo amado. ¿Ok? Como también dice en otro lugar. ¿En cuál otro lugar? En el que acabamos de leer, el Salmo 110. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Él está trayendo aquí las dos escrituras y las está juntando cuando el Señor recibe el sumo sacerdocio. Y esa es la palabra pontífice, archerius, high priest, sumo sacerdote, sumo sacerdote, sumo sacerdote. Entonces eso no hay debate. ¿Okay? Así que la voz, lo que está haciendo el escritor de Hebreos es la voz en el bautizo, la voz que se apareció cuando el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma dijo, tú eres mi hijo. Él la está comparando con la voz de la ordenación sacerdotal en el Salmo 110, del 1 al 5, lo que leímos. Entonces estamos viendo aquí que esas dos voces es lo mismo. También así el Mesías no se hizo sumo sacerdote a sí mismo. La voz lo hizo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, porque tenía que ser una voz, un dabar, como por orden, por el hablar. Alguien tenía que ordenarlo, y quién más que Dios lo iba a ordenar ahí cuando apareció esa voz y dijo, tú eres mi hijo amado. Entonces a partir de ahí, del bautizo, él queda ordenado como sumo sacerdote. Hay una transferencia sacerdotal. No fue igual como venía siendo, porque era diferente dejar un legado o pasar un sacerdote, un sumo sacerdocio de Aarón a un hijo de Aarón, un hijo de Aarón a su hijo de Aarón, y así irse pasando. Aquí hay una transferencia, porque va a cambiar el linaje, va a cambiar el orden. Venía siendo un orden arónico, un orden levítico, ahora va a ser un orden según Melquisedec, porque sabemos que Jesús, Yeshua, no era arónico, no era de la orden de Aarón, porque él era de la tribu, como se creía, de la tribu de Judá. Así que él no podía ser sumo sacerdote según el orden arónico establecido después de la vaca de oro. No podía ser un sumo sacerdote arónico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si hubiera sido un sacerdote y ahí él queda como sumo sacerdote, ahora él va a tener que cumplir todos los mandamientos que no solamente eran para la gente, sino que también para los sacerdotes. ¿Se acuerdan cuando les platiqué que Zacarías cumplía todos los mandamientos como persona normal, como un hebreo normal, pero encima había otros mandamientos que nada más aplicaban para los sacerdotes arónicos? ¿Okay? Entonces ese Zacarías cumplía más mandamientos que el resto de la gente porque tenía el acceso al lugar santo. Ahora, Jesús, Yeshua, si es que él recibió el sacerdocio, ¿por qué entonces lo vemos haciendo cosas que muchos creen que quebró la ley? Entonces, si tú estás siguiendo a un Mesías y tienes dudas de que quebró la ley, estamos hablando de antes de que él muera, ¿ok? Estamos hablando que para los que creen que en la muerte se termina la ley, que la sangre del Mesías ha acabado la ley, ¿ok? Los que creen que hasta que él muere se separan los antiguos y los nuevos testamentos. Estamos hablando de las personas que por mucho tiempo creímos que en ese momento era la transferencia. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con el Mesías antes de morir? Que está caminando en la tierra y que está haciendo cosas extrañas.
a los ojos de los que están ahí, que no están entendiendo. ¿Por qué? Porque no estábamos entendiendo esto que hoy les voy a compartir. Para mí, para ustedes y mis hijos aquí lo están oyendo. ¿Okay? Porque que vamos a tener problemas con un Mesías que ha recibido el sumo sacerdocio, según el libro de Hebreos, según Lucas, en el momento del bautizo, y va a caminar ahora como sacerdote, violando leyes sacerdotales. 5:12, porque ahí fue donde nos quedamos, en Lucas 5. Después de la pesca milagrosa y de haber llamado a Pedro, a Andrés, a Juan, a Jacobo y a Natanael, ¿ok? Aconteció que estando él en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, postrándose sobre su rostro, le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces Yeshua, que ya ha caído el Espíritu Santo sobre él, que ya ha sido ungido, que la voz ya ha dicho: tú eres mi sacerdote según el orden de Melquisedec, extendiendo su mano le tocó. Quiero ser limpio, y luego la lepra se fue de él. Yeshua, sumo sacerdote, no es de la orden levítica. Por eso la ley para los sacerdotes levitas no aplicaban a este nuevo sacerdocio que había otra vez establecido el Señor, según el orden de Melquisedec. De lo contrario, él había violado esa ley de tocar un leproso. Él debió haberlo inspeccionado. Pueden ir allá a Levíticos, que hay 2 capítulos para esto nada más. Inspeccionarlo, mandarlo 7 días si tiene dudas, y traerlo 7 días, volverlo a mirar. Nunca lo tocaban, lo miraban, otra vez lo traían, y así en la famosa cuarentena. Y si veía que era limpio, lo mandaba al sacerdote a que llevara las palominas y todo eso, y la sangre, y otros 7 días allá, y después regresaba, y después tenía que hacer un sacrificio de animales para el pecado, y después otro sacrificio. O sea, era una de muchas cosas. Y entonces aquí el Señor está diciendo: ¿sabes qué? Ya eres limpio. Y además lo tocó. Entonces, para los que están creyendo que el cambio sacerdotal fue el día de su muerte, ahí tienen a un Yeshua pecando. Pero gracias a Dios que no creemos así. Cuando la voz le dijo: tú eres mi hijo amado, en ti tengo contentamiento, y a ti te he hecho sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Okay? Así que todo es acerca del sacerdocio, pero Jesús tenía algo más, porque si era según el orden de Melquisedec, el Melquisedec era sacerdote y era rey. Tenía que ser rey y sacerdote. Tenía que ser rey y sacerdote. Entonces ahora tenemos cosas que ya está haciendo un sacerdote. Está intercediendo, y cuando hablaba podía decir: tus pecados te son perdonados. Tenías autoridad como sacerdote. Ahora, como todo es acerca de la realeza, vamos a tener que toparnos, por eso me regresé aquí, a toparnos con la realidad bíblica y buscar si el Jesús, si el Yeshua, con la Biblia, es realmente descendiente de David, o es realmente descendiente de lo que se dice que es. Porque si no, entonces vamos a tener problemas legales. Acuérdense que la Biblia es un documento legal. Él no es descendiente de Aarón, mas sin embargo ya había una provisión para que él pudiera ser sacerdote, no del orden arónico, sino Melquisedec. Ahora, para ser rey de Israel, él tiene que cumplir ciertas normas. Así que vamos ahora acerca de su genealogía. Hoy vamos a hablar acerca de su genealogía para ver si Yeshua Mesías es realmente el rey, el Malquisadik, el rey de la justicia, el rey de Salem. Son los títulos del Melquisedec. ¿Ok? Y vamos a empezar con Lucas. Siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra del Señor sobre Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. Es lo que ya les dije. Que no importa que estos eran los sumos sacerdotes, ya les enseñé la gráfica, que habían sido puestos por Herodes el primero y luego Herodes el segundo. O sea que estos no eran ni siquiera puestos por el sistema arónico, eran simplemente política, y por eso estaba la corrupción al máximo nivel. Así que aunque aquellos eran sumos sacerdotes, Anás y Caifás, Dios estaba hablando con
Juan, dando a entender Lucas en su relato que Juan era el que tenía el sumo sacerdocio legítimo, era el que estaba haciendo el trabajo del sumo sacerdote. No estaba vestido como se vestía el sumo sacerdote. Muchos dicen es que no tenía dinero, no, eran muchas cosas, pero allá estaba con sus pelos de cabra, comiendo chapulines, grillos o langostas y miel, allá en el desierto en Betábara, cerquita de la comunidad de Qumran, donde se encontraron los rollos en los 40. ¿Okay? Así que nos vamos a ir hasta Lucas 3:22 en adelante. Dice así: descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma, y fue hecho una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. El mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía que fue hijo de Elí. Lucas aquí está poniendo un disclaimer en su relato. Está diciendo, hijo de José, como se creía. O sea, y va a nombrar a todo como la gente creía. No como él está creyendo, sino como se creía, mi querido Teófilo. ¿Ok? Pero aquí básicamente está diciendo que él tenía 30 años. Curiosamente, la posición para ser sumo sacerdote tenía que llegar de 30 a los 40. ¿Ok? Así que vamos adelante en el 3:31. Y empieza. Vamos a regresarme, perdón, aquí. Que hijo de Elí, ¿verdad? Entonces él va a decir su relación de este Jesús. Va a llevarlo primero al que se creía que era su papá, el hijo de Elí, y luego se va a ir hasta llegar a Dios. ¿Ok? Pero tiene que pasar por David, porque tiene que ser hijo de David, tiene que pasar por Abraham, lógico, tiene que ir a Adán. Que fue de Melea en el 3:31, que fue de Mainán, que fue de Matán, que fue de Natán, que fue de David, que fue de Jesse, que fue de Obed, que fue de Boz, que fue de Salmón, que fue de Nazón. Así que en su relato genealógico de José hacia atrás está pasando por David, ¿ok? A través de Natán, su hijo Natán, ¿ok? En el 3:34 dice que fue de Judá. Entonces va a pasar ahora el relato hacia atrás por Judá, por Jacob, por Isaac, por Abraham, que fue de Tare, que fue de Nacor, que fue de Cainán, que fue de Nos, que fue de Set, que fue de Adán y que fue de Dios. Se regresó hasta Dios. ¿Ok? Entonces pasó su relato: Dios, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, David, Natán, ¿verdad? José. Hijo de Elí, José. Ahora vamos a compararlo aquí con el relato. Aquí es donde hay que hacer estas líneas que les digo. Vamos a juntar varios instrumentos y vamos a ver cómo se oye. Tienen que estar entonados en la misma frecuencia. Y vamos a ver qué dice nuestro hermano Mateo, porque aquí hay que llamar un testigo. Es de 2 o más testigos, con todo tiene que estar establecido. Vamos a traer a nuestro hermano Mateo al estrado y nos va a empezar luego en el 1:1, libro de las generaciones de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Él entonces va a empezar con Abraham y se va a venir de Abraham ahora de regreso. Lucas empezó de José, Elí, y se fue hasta Dios. Mateo va a empezar de Abraham para abajo. ¿Okay? Tiene que pasar por David. Y dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. 1:6. Jesse engendró a David. Ya llegamos ahí, cruzamos las dos genealogías. Sabemos que los dos personajes están diciendo que pasan por Abraham, Isaac y Jacob y pasan por David. Y el rey David engendró a Salomón, que fue mujer de Urías. Entonces aquí ya no es David y Natán, aquí es David y Salomón. Entonces estas dos líneas las vamos a seguir. ¿Ok? Ahora es Salomón, ya no fue Natán, perdón. Y Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado el Cristo. ¿Se acuerdan que allá José, su papá, era Elí? Ahora aquí tenemos a
Jacob, el papá de José. Entonces los dos, Lucas nos empieza de Dios a José, Mateo nos empieza de Abraham a José. Pero aquí es claro que son dos Josés de los que se están hablando en estas genealogías. Porque ya vimos que José, como se creía, hijo de Elí, y Mateo dice que José, el hijo de Jacob. Aunque los dos llegamos a José, quedamos como que, ¿qué pasó aquí? Ahora, si nosotros vamos a creer, porque aquí es donde está todo este asunto que nos puede causar problemas. Si vamos a creer que estas dos genealogías nos llevan al José y que estas son las genealogías, entonces estamos creyendo que José tuvo que ver con el nacimiento del Mesías. Y aquí es por eso donde el judaísmo se ríe de nosotros. A ver, la Virgen María. Pero hoy podemos ver y entender algo diferente. Hoy podemos ver realmente que el Mesías es sacerdote según el orden de Melquisedec. Es Dios, porque el Señor le dijo al que está a su derecha, que también es Yuhei Bajei, tú eres sacerdote según el orden Melquisedec, según Salmo 110 y otros muchos escritores, porque solamente tú tienes el poder para salvar y solamente Jehová salva. Yuhei Bajei es el único que tiene el poder para salvar. Entonces, este personaje a la derecha del Señor, Yeshua, tiene que comprobar que es rey. Y aparentemente Lucas y Mateo pues no nos están ayudando mucho. ¿Ok? Pero vamos a seguir leyendo. Seguimos leyendo Mateo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Y desde David hasta la transmigración de Babilonia, 14 generaciones. Y desde la transmigración de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Ahora, esto nos ayuda mucho porque vamos a contar las 14 generaciones. Pero hay otra cosa. Acuérdense que Pablo y otros escritores dicen, ninguna profecía se puede interpretar independientemente porque todo es una sinfonía, todo tiene que estar así. Entonces, otra de las cosas que el judaísmo, para negar que Yeshua es el Mesías y que es descendiente de David, traen estas escrituras. Y por eso las traigo yo también, porque uno está en esta línea de investigación donde muchos yo sé que van a decir, ya lo sabía, está bien, yo no. Y por eso se lo estoy compartiendo aquí a mis hijos. Porque esta escritura, si creemos que José, descendiente de David, es el portador del semen, de la semilla, del esperma para el nacimiento de nuestro Mesías, estamos equivocados. Porque número uno, estamos pensando que José tuvo que ver en el nacimiento de él. Y hay muchas escrituras que hay que tomar en cuenta. Una de ellas vamos a Jeremías 22:1. Así dijo Jehová, desciende a la casa del rey de Judá y habla ahí esta palabra. Ya sea en el tiempo que van a estar, se van a ir a Babilonia. Oye palabra de Jehová, oh rey de Judá. Estás sentado sobre el trono de David, tú y tus criados y tu pueblo que entran por tus puertas, así ha dicho Jehová. Haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor. No engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derramaréis sangre inocente en este lugar. Aparentemente ese era el problema. Porque si efectivamente hicieres esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros sin caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Pero ya sabemos que eran opresores esos reyes. Mas si no oyeres estas palabras, por mí he jurado, dice Jehová. Aquí ya cuando Dios levanta la mano y va a jurar, aquí hay que ponerle atención en qué es lo que va a jurar. Que esta casa será desierta.
Porque así ha dicho Jehová, 22:11. De Salum, el hijo de Josías, el rey de Judá, que reina por Josías, su padre, que salió de este lugar, no volverá acá jamás o más. Antes morirá en el lugar a donde va, donde lo van a transportar, y no verá más esta tierra. 22, 29, 22, 30, tan fuerte. Dice, tierra, 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 oye palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, y escriban lo que será este hombre privado, hablando del rey, privado. Este hombre, descendiente de David, va a ser privado. Se acabó. Hombre a quien nada sucederá prósperamente en todos los días de su vida, porque ningún hombre de su simiente, de su linaje, de su esperma, que se sentará en el trono de David y que se enseñoreare sobre Judá será jamás dichoso. Y el nacimiento, me regreso. Esta profecía está poderosa. Todos estos últimos reyes de Judá, ya olvidémonos de los del norte, ya sabemos que andaban poniendo reyes de todo el mundo. Pero estamos hablando acá de los reyes que venían descendientes de Judá, en Judá. Ya cuando viene Jeremías a decirles, estos reyes, háganse esto, y que todos estaban corrompiendo, todos estaban haciendo alianzas con Egipto, haciendo alianzas con los asirios para salvarse de Nabucodonosor. El Señor dijo, ¿saben qué? Ustedes, en lugar de estar regresando al pacto, arrepintiéndose, han estado matando a nuestros profetas, han estado matando a la persona que les está dando la puerta para salir del problema. Encima están oprimiendo al pobre, y ya vimos que el sacerdocio estaba colaborando con todo eso. Entonces, ¿sabes qué? Nadie de tu simiente se va a sentar en el trono de David. ¿Qué? Bueno, díganme ustedes si después de la transmigración hubo otra vez un reinado como el que había habido. O díganme si ahorita hay un reinado de Israel, ahorita, o después de la destrucción del segundo templo, o a un Herodes. Ya les demostré que todos estos querían ser reyes. Antes de que viniera el Señor querían ser reyes y no calificaban, porque era toda una, se compraban los puestos. La violencia, la matazón del mismo pueblo, de sus mismos hermanos, para quedar en el pueblo. Ninguno iba ya a quedar, a ser próspero, se sentara, si era descendiente de Josías, de David, se podía sentar y ser próspero. Y se equivocó Jeremías. Si algo tuvo Jeremías, fue que su mensaje todo se cumplió así. Y comentaba alguien en esta semana, Jeremías tuvo un mensaje poderosísimo, mas sin embargo no tuvo muchos seguidores, solamente uno. Nadie le creyó. Entonces no importa cuántos seguidores tengas, la verdad no va a dejar de ser verdad. No va a dejar de ser verdad, se va a cumplir, se cumplió. ¿Ok? Ahora vámonos a Mateo, porque hay que regresar a Mateo después de lo que leímos. Entonces, las dos genealogías nos llevan a José. Una, José el hijo de Eli, otro a José el hijo de Jacob. Claramente son dos José diferentes. Y el nacimiento de Jesucristo fue así. Tenemos que apoyar en la Biblia lo que acabamos de decir. Si José tuvo algo que ver. El nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre, desposada de José, o sea, comprometida de José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo, no quiso infamarla, sino que quiso dejarla secretamente. Sus dudas, ¿cómo? Pero bueno, no, como era justo, no. Si yo digo aquí que la van a apedrear, la van a matar, la va a caer todo esto, mejor secretamente me voy a desaparecer de la escena, pero el ángel va a venir y decir, no tengas en tomarla. Pensando él en esto, en dejarla secretamente, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños diciendo, José, hijo de David. O sea, José sí venía de David. No temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No es tuyo, José. Ya te diste cuenta, por eso la quieres dejar secretamente. Pero es del Espíritu Santo,
y parirá un hijo, porque aquí va a cotizar en el 1:21 la profecía, parirá un hijo y llamará su nombre. Por eso Jesús no hace sentido aquí, sino Yeshua, porque él, Oshia, él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, que dijo: he aquí la virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es: con nosotros Dios. Con nosotros Dios. Con nosotros Dios. Este sacerdote que está a la derecha, que Yuhei Bajei está sentado a la derecha, Yuhei Bajei ahora va a estar adentro de María, Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, recibió a su mujer y no la conoció. Y si no tuvo relaciones sexuales con ella, hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Yeshua, llamó su nombre Jesús. ¿Ok? Entonces, por eso este personaje, ¿cómo puedes decir entonces que es un Melqui, un rey de justicia? Un rey. ¿De dónde agarra él? Porque hay que cotizar todas las otras escrituras. El Señor está ahí con David. David le dice: Señor, te quiero construir un templo, porque he visto mi casa y todo lo que me has dado, y veo dónde está el arca, veo la tienda, y quiero construirte un templo. No, es que no hay manera de que pueda contenerse tu gloria, pero danos la oportunidad. Dice: no, te voy a intercambiar eso. Mejor te voy a decir que tú vas a colaborar para que venga un personaje que va a ser un rey de Israel para siempre. Entonces, ¿qué pasó con esa promesa? Si ya estamos viendo que estos dos José, el hijo de Eli y el hijo de no se metieron con María. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y aquí es donde se pone todo bueno. Con esto vamos a acabar. Ustedes van a tener que hacer sus investigaciones. Ustedes van a tener que hacer sus investigaciones, porque lo que les voy a decir requiere mucho tiempo para explicárselos aquí. Pero los voy a llevar aquí, de regreso, a esta escritura. De manera que, Mateo 1:17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Desde David hasta la transmigración de Babilonia, 14 generaciones. Y desde la transmigración de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Si Mateo, después de haber dado su genealogía, que viene desde Abraham y llega hasta José, el hijo de Jacob, no hubiera puesto este attachment, esta parte que incluye la genealogía, nos hubiéramos quedado como nos quedamos. Pues ni José, el hijo de Jacob, conoció a María, ni José, el hijo de Eli, se metió con María. Entonces, aquí, ¿dónde está la conexión? Por eso es que yo oí por muchas veces: el Espíritu Santo vino, le sacó el esperma a José y después fue y se lo metió a María. Por eso oímos esas tonterías. Estamos diciendo que Dios, ahorita se va a amarrar todo. Abran su Biblia ahí en Mateo 1:17. Mateo 1. De el 2 al 6 hay 14 generaciones. Se las voy a contar: Abraham, Isaac, Jacob,
Judas, Fares, Aram, Aminadab, Nazón, Salmón, Boz, Obed, Jesse, David. ¿Fueron 13 o 14? Vamos a volverlas. Abraham, 1. Okay. Judas, 2. Perdón, Isaac, 2. Jacob, 3. Judas, 4. O Judá. Fares, 5. Esrom, 6. Aram, 7. Aminadab, 8. Nazón, 9. Salmón, 10. Boz, 11. Obed, 12. Jesse, 13. David, 14. Entonces sí hay 14 generaciones entre Abraham y David. Ahora, vamos a ver las otras 14, a ver si es cierto. ¿Verdad? Salomón, 1. Roboán, 2. Abía, 3. Asa, 4. Josafat, 5. Joram, 6. Osías, 7. Joatán, 8. Acaz, 9. Ezequías, 10. Manasés, 11. Amón, 12. Josías, 13. Y Joconías, 14. Y sus hermanos en la transmigración de Babilonia. Sí hay 14 generaciones entre Abraham y David. También hay 14 generaciones entre Salomón y Joconías. Sí hay 14 generaciones. Ahora vamos a ver si hay 14 generaciones después de la transmigración, como dice en el 17. Vamos a contarlas. ¿Dónde estás? Ahora vamos a Mateo 1, 12. Porque vamos a contar los que siguen después de Joconías. ¿No lo tienes en la pantalla? No la tengo en la pantalla porque ustedes la van a tener que leer. Okay. Porque los iba a confundir. No, ustedes los pueden contar en su casa o aquí, ustedes pueden contar aquí en la Biblia. Así como lo estoy contando, es fácil irlo siguiendo. Así que ahora ya están regresando de la transmigración y el Joconías tiene su primer linaje, que es Salatiel 1, Zorobabel 2. Y sí se menciona que Zorobabel quiso volver a hacer algo ahí cuando regresan, pero no hizo mucho, no hizo nada en comparación de los que ya habían hecho. Y acuérdense que cuando regresan, ya no regresan con un rey, sino que los persas les mandan a través de Ciro gobernadores, como ¿se acuerdan de Esdras? ¿Se acuerdan de Nehemías? Ya no, otros no recuerdo ahorita los gobernadores que mandó, pero ya no eran reyes. Mas sin embargo, estos siguen siendo linaje de... Por eso es que Jeremías, el poder de Jeremías, ya no va a haber rey. Y ningún descendiente de este Jeconías tiene nada que ver. Y ya lo vimos, que ninguno de esos tuvo que ver con el nacimiento de Mesías. Mas sin embargo, vamos a contar las generaciones. Salatiel 1, Zorobabel 2, Abiud 3, Eliasim 4, Azor 5, Sadoc 6, Akim 7, Eliud 8, Eleazar 9, Matán 10, Jacob 11, José 12 y Jesús 13. A ver, ¿qué pasó aquí? Jesús es el 13, mas sin embargo acabamos de leer que hay, desde la transmigración de Babilonia, hay 14. Y si comprobamos que había 14, pero aquí hay 13. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. No me lo crean, pero están viendo que les falta una persona ahí para llegar a Jesús. Les falta una persona para llegar a Jesús. ¿Ok? La omitieron o está ahí porque ya vimos que José, hijo de Jacob, y el otro era José, hijo de Eli. El José, esposo de María, como se creía, no era este José, porque era aquel José de Lucas, como se creía, el padre de Jesús,
que era, como nos han dicho, carpintero, que la palabra no es carpintero, es tectónico, que viene de la palabra piedra, trabajador de piedra, un tectón, trabajador, un constructor. De ahí viene la palabra arquitectura, trabajador de piedra. Y si usted van a Capernaum, debía el Señor las casas y la construcción, todas eran de piedra. Pero bueno, sigan creyendo que era un carpintero ahí que está cepillando. José era un contratista de piedra, ¿okay? Un constructor, un personaje que hacía casas, ¿okay? La palabra tectón está ahí en griego. Pero aquí está, este José que está en Mateo, nos hace falta un personaje. Y aquí es donde sí es ADN de David, mas sin embargo no tuvo nada que ver este José. ¿Por qué? Porque aquí se les ocurrió poner en la traducción, pero gracias a Dios que encontraron los escritos y manuscritos hebreos antiguos de este Mateo, que nos da la clarificación de qué se trata aquí. Porque por mucho tiempo, como no hay una conexión entre Jesús y José, se ha dicho muchas cosas. Se han dicho muchas cosas. Inclusive mencionan hasta el celibato, que no tuvo, que se metió con otro, tomó el nombre del papá. Muchas cosas para completar estas 14 generaciones. Pero aquí vemos que nada más hay 13. Para cumplir 14 es necesario inventar otras cosas. Mas sin embargo ya sabemos que algo no va a cambiar. José no se metió con María. La única manera que se acomoda perfectamente todo esto es el escrito en hebreo de Mateo, que Jerónimo dijo: yo vi un escrito de Mateo, pero también existe en griego. Pero el Mateo hebreo nos clarifica todo esto, que dice así: Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, Jacob engendró a José, el padre de María, en lugar de marido, porque hay dos palabras para marido, básicamente es Hatán o Hatán. También Baal, en una ocasión o dos se menciona como marido, pero aquí es como en griego nos echa a perder muchas cosas, pudo haber sido un error, pero aquí realmente la palabra aquí era padre, era el padre de María. Entonces, si Jacob es el 12, Jesús es el 13 si no ponemos a María. Entonces el 12 sería José y el 13 Jacob. Entonces Jacob sería el 13, el 12, 11, 12, 13. Jacob sería el 11, José sería el 12 y Jesús el 13. Nos falta uno para llegar a las 14 generaciones. Pero si ponemos nosotros, porque aquí quedó incluida María, si podemos Jacob el 11, José el 12, padre de María, engendró a María, 13, Jesús 14. Una palabra resuelve todo. Quitar la palabra marido y ponerlo y entenderlo como realmente está escrito en el hebreo, en el Mateo hebreo, que dice el padre de María. Entonces Jacob le pasa el ADN a José. Este no es el José hijo de Eli, esposo de María como se creía. Aquel linaje llegó a José. Lucas llegó a José, pero este es el linaje que llega a Jesús. Este es el linaje que llega a Jesús. Este es el ADN. La sangre pasa por Jacob, después pasa por José, después pasa por María, y María con el ADN de David, viene Dios con el Dios mismo y la engendra. Entonces este Dios, este Mesías, va a ser rey a través del ADN de la sangre de María, porque el esperma no es de José, es Dios mismo engendrando a María. Y resuelve el problema. Para mí lo resuelve, pero todo eso es necesario, porque si no, no vamos a entender esto. Porque ya vimos ahí que dice, no la conoció hasta que parió a su primer hijo, y después tuvo más hijos María. Entonces vamos a tener que entender que este personaje, Yeshua el Mesías, es sumo sacerdote porque la voz lo hace sacerdote según el orden de Melquisedec, pero él ya trae el linaje de David a través de Jacob, José, María, Jesús o Yeshua.
y así él tiene derechos legales a ser rey y sacerdote. Si no, sería todo un fraude, y por eso se ríen el judaísmo y otras religiones anticristos, porque no saben esto. Y nosotros nada más sí lo aceptamos, pero cuando se nos enfrentan con esas preguntas, nomás nos decimos y salimos con esas cosas, o hubo una inseminación para salirnos del hoyo. Vamos a leer Hebreos 5:7, ahí vamos a agarrar la palabra y aquí vamos a terminar. Esto es lo que va, esto es lo importante. Vamos a leer mucho para terminar, pero agarren su Biblia, Hebreos 5:7. Voy a empezar, pero con la pantalla donde termine, vamos a seguir leyendo, ¿ok? En la pantalla. No, están en la Biblia. Sigan viendo esta foto, esta figura, porque cuando cae esa escritura que dice, aquí se ha cumplido, yo soy sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, ellos decían, entonces este es rey y sacerdote. Todos los circanos, todos los macabeos que querían rey, ser y sacerdote, querían usurpar esta posición. Pero aquí está el legítimo que podía ser rey y sacerdote. 5:7. Podemos leer todo, pero vamos desde el 5:7. Porque ya leímos lo que leímos de aquella voz que compara la voz que se oyó en el bautismo con la voz que se oyó que profetizó a David. Ella comparó esas dos escrituras, ¿ok? Y entonces, vamos a leerla si quieren. 5:5. Asimismo, el Mesías no se glorificó a sí mismo, no se hizo a sí mismo sumo sacerdote, sino cuando se hizo sumo sacerdote, el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también está en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec. Salmo 110. Tú eres Dios, el cual en los días de su carne, aquel otro sacerdote, Melquisedec el primero, o uno de los primeros, sabemos que era Shem, el cual en los días de su carne, refiriéndose a Yeshua, el cual en los días de su carne, ofreciendo súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo, y aunque era hijo, aquí lo está amarrando, aunque era el hijo de Dios, aunque José no había tenido nada que ver, sino que ya sabemos que María nada más fue la depositora donde el Señor puso al Mesías adentro a nacer ahí, por lo que padeció y aprendió la obediencia, y consumado vino a ser la causa eterna de la salvación a todos los que le obedecen, nombrado de Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, del cual tenemos mucho que decir y dificultoso de declarar, por cuanto son flacos para oír. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos. O sea, no podemos hablar de este sacerdocio, no se había podido hablar de este sacerdocio porque queríamos seguir en los rudimentos y que nos estén repitiendo lo que ya sabemos para sentirnos cómodos y no nos afecte que oír algo que no sabemos. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y que habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. 5:13, que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la sadik, de la justicia, porque es niño, mas la vianda fuerte es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados, discerniendo
o discerniendo entre el bien y el mal. 6:1. Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Y aquí dan los temas que siempre se repiten y queremos estar escuchando solamente. Arrepentimiento de obras muertas, la fe de Dios, la doctrina del bautizo, la imposición de mano, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Bueno, esto haremos a la verdad si Dios lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndoselo al vituperio. Muchas veces vino sobre ella. ¿No? Es cut off. Ok, me voy a regresar, por eso es que aquí estaba yo. 6:7. Me voy a ir desde el 6:3, 6:4. Eso me temía, porque los vi que estaban muy abiertos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Porque la tierra que embebe el agua, que muchas veces vino sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos a los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Vamos a seguir leyendo ahí. Mas la que produce espinas y abrojos, maldición, cuyo fin será el ser abrazada. Pero de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas y más cercanas a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Mas deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para el cumplimiento de la esperanza, que no os hagáis perezosos, pero seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré, bendiciendo, multiplicando te multiplicaré. Y así, esperando con largura, aquí este escritor está trayendo que esto de lo que se trata ahora, de este sacerdocio, lo está amarrando con la promesa de Abraham. Esto es lo que él está tratando de decir aquí, que todo se trataba de sacerdocios. Ya se acabó el sacerdocio arónico, ahora el Señor es sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora regresamos a las promesas de Abraham. Esperando en largura, ánimo alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente por el mayor que ellos juran, y porque el Señor no había nadie más que alto que él, entonces él jura por sí mismo. Porque los hombres ciertamente por el mayor que ellos juran, y el fin de todas sus controversias es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por las cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta. Ven, aquí está la proposición, a lo que Él nos está proponiendo, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que entra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros como precursor Yeshua, hecho el sumo sacerdote eternalmente según el orden de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios, ya estoy en el 7, del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham,
¿Ven cómo está amarrando todo? Ya hubo un cambio sacerdotal. Ahora es este Señor, Yeshua, que es Dios, ha tomado este sacerdocio para llevarnos de regreso al pacto, a la promesa de Abraham, el cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, primeramente el que se interpreta rey de justicia y luego también rey de Salem, que es rey de paz, sin padre, sin madre, sin linaje, porque él no tenía linaje arónico. Permanece sacerdote para siempre. Mirad pues, 7:4, cuán grande fue este, al cual aún Abraham, el patriarca, dio diezmos de los despojos. Hashem, ¿se acuerdan? Y ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio, refiriéndose al otro sacerdocio arónico, de ellos, de los que toman el sacerdocio de Aarón, toman el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Entonces aquí está hablando de la ley. Aquellos sacerdotes según la ley reciben los diezmos de todos los demás. Es a saber de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham, mas aquel cuya genealogía no es contada de ellos, de quien, de los levitas, Shem, tomó a Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin contradicción alguna, lo que es menos es bendecido de lo que es más. Entonces él está contraponiendo aquí los dos sacerdocios. Aunque Abraham le pagó los diezmos a Shem, sacerdote según el orden de Melquisedec, aquí adentro estaba Leví. Entonces Leví estaba ofreciendo los diezmos a Shem. Y el mayor sacerdocio, aquí está haciendo esto, sacerdocio mayor es el sacerdocio Melquisedec, sacerdocio menor era arónico. Entonces este es el que puede ser bendecido por este. Entonces este bendijo a este, que es Abraham, porque estaba pagando sus diezmos. Yo sé que esto está un poco complicado, pero vamos a seguir. Y sin contradicción alguna, lo que es menor es bendecido de lo que es más. Aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, mas allí aquel del cual está dado testimonio que vive. Y por decirlo así, en Abraham fue diezmado también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora, si la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Pues mudado el sacerdocio, cambio en el sacerdocio, es necesario que se haga también una transferencia de la ley. Porque aquel del cual esto se dice, de otra tribu es. O sea, este sacerdote, sumo sacerdote ahora, Melquisedec, Yeshua, del cual nadie asistió al altar. Porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y aún más manifiesto es, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según el poder de la vida indisoluble, pues que da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Vuelve a traer el Salmo 110. El mandamiento precedente, cierto, se abroga. O sea, el mandamiento anterior, el sacerdocio anterior, queda abrogado junto con su ley. Porque nada perfeccionó la ley, mas hízolo la introducción para una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Por lo tanto, no fue sin juramento, porque los otros, refiriéndose a los sacerdotes arónicos, no lo hacían con juramento, o no recibieron juramento, nomás necesitaban ser hijos de Aarón, y después de la corrupción necesitaban tener dinero, que alguien los apoyara, o Herodes los pusiera. Porque los otros ciertos sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas este,
Yeshua, con juramento por el que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec eternamente. Tanto de mejor testamento es hecho fiador Jesús, Yeshua, y los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes. Ya les dije cuántos habían sido más o menos, 80 y tantos. Los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes en cuanto por la muerte no podían permanecer, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se llegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque de tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio y apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra del juramento, tú eres mi hijo para siempre, después de la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Y pueden seguir porque Hebreos es todo acerca de esta transferencia sacerdotal. Así que podemos acercarnos confiadamente a este sumo sacerdote. Entonces, aquí hicimos esta pareja para comprobar con los mismos escritos que este Yeshua, que ahora es un sacerdote a partir de ahí, desde que bautizó, todo fue bautizado, todo lo que él va a hacer no va a ser bajo el sacerdocio según arónico. Ellos están allá y legalmente van a seguir trabajando hasta que él va a venir. Es más, van a seguir trabajando hasta el año 70. Van a seguir trabajando ahí. Empieza a crecer el sacerdocio según el orden de Melquisedec con sus seguidores. Empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer. Uno de los hermanos de Yeshua, Santiago, va a ser el presidente del concilio de Jerusalén, va a levantar un grupo, los cuales va a estar allá en la comunidad de Qumran. Y como ellos ya están entendiendo a este escritor también, ya hubo un cambio en el sacerdocio, ya hubo un cambio en la ley. Ahora tenemos un rey sacerdote, Melquisedec. Empezó a ver esto. Entonces empieza la decadencia de este sacerdocio arónico, porque si hay un cambio en la ley, lo que está a punto de desaparecer, refiriéndose al sacerdocio del templo, ya no hay necesidad de eso, porque por eso es que ya no hay necesidad del templo. Todos aquellos que estén pensando en el templo, ¿qué sacerdocio van a utilizar? Arónico. Pero si el sacerdocio arónico ya quedó afuera de la figura, porque este sacerdote eternamente, a partir de ahí adelante, ya no podemos regresar al templo, al sistema sacerdotal arónico. Entonces empieza a crecer, y había mucha gente, tanto así que la mayoría de la gente empezó a decir, es que allá están pasando milagros, es que allá está viendo esto, es que allá está con la verdad, y este sacerdocio corrupto empezó a decaer, tanto que quieren asesinar a los líderes que están acá, ya después de que murió el Señor. Planean algo para asesinar a su líder. No muere en este momento, pero hace una gran revuelta. Una gran revuelta entre los años 68, 69 y 70, lo cual provoca con la destrucción del templo. Y está por escritos históricos de Flavio Josefus en las antigüedades judías y en las primeras y las segundas guerras judías. Pueden leer donde dice que el sacerdocio levítico arónico son los que ya sienten la presión de los creyentes en este nuevo sacerdocio, los cuales empiezan a presionar de tal manera que pues déjanos el edificio porque nosotros ya somos más. Y ellos son los sacerdotes arónicos, el sacerdocio levita, los fariseos que no quisieron soltar, estuvieron dispuestos, según Josefus, a quemar el templo antes de entregarlo. Los que iniciaron la revuelta en el año 70 a destruir el templo fue el mismo sacerdocio, según los escritos de Flavio Josefus. No te voy a entregar si este no es para mí, si este servicio, si este templo no es para nosotros, los arónicos, no va a ser para nadie. Y quemaron el templo. Y no quedó piedra sobre piedra. Después vienen los romanos, ya los romanos estaban ahí sitiando, estaban preocupados porque a ellos no les convenía una revuelta.
estaban tratando de apaciguar todo. Pero los levitas dijeron, si este templo no es para nosotros, no es para nadie. Y hay escritos que comprueban esto que les estoy diciendo. Y sobre todo el tema. El sacerdocio levítico tenía su punto de finalizar. Yeshua lo dijo en muchas de sus parábolas. El Señor les prestó la viña para que la cuidaran. Después iba a venir el heredero y mandó mensajeros para decirle, ya van a entregar la viña. Ustedes estuvieron dispuestos a matar al hijo, al heredero de la viña, llamando de Israel, con tal de no entregarla. Estuvieron dispuestos a, inclusive, dice estos escritos, que cuando le encendieron fuego al templo, saltaban adentro a quemarse juntamente con el templo, en lugar de entregarlo y venir y recibir al sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El día de hoy hay gente que se va a morir en sus edificios, en sus religiones, en sus costumbres, con tal de regresar al pacto, porque para ellos sería traicionar a sus líderes, traicionar sus movimientos, traicionar sus creencias, sus costumbres, sus fe, su paganismo, con tal de despertar esta verdad. Pero gracias a Dios que este sumo sacerdote, Yeshua, se puede compadecer de nosotros, y que si nos arrepentimos, porque todo el mensaje es acerca de arrepiéntete, regresa. ¿Regresar a qué? A Abraham. Porque para eso apareció este nuevo sacerdote, para regresarnos a las promesas de Abraham. Porque si la promesa las hubiéramos recibido a través del sacerdocio arónico, ya no hubiera necesidad de que otro se levantara, otro sacerdote según el orden de Melquisedec. El Señor ha venido como rey, comprobado con lo que leímos en Mateo 100, Lucas, según sus genealogías. José no tuvo nada que ver, María sí, que también era descendiente de David. Pero la semilla fue investida por el Espíritu. Entonces este Mesías tenía linaje real, descendiente de David. Por eso lo que les decían, Jesús, hijo de David, Hosana, sálvanos. Se puede compadecer de nosotros si nos arrepentimos y regresamos al pacto, si regresamos a los mandamientos. Gracias a Dios porque tal sacerdote, tal pontífice nos convenía. Padre, te damos gracias porque eres bueno, grande es tu misericordia. No permitas que seamos necios y tercos y nos aferremos, Señor, a las costumbres, nos aferremos a las doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, y desafiemos la autoridad del Rey de la paz, del Rey de justicia, del Rey de Salem, del Malquisedec. Que nos sometamos a Él, Señor, nos sometamos a su palabra, nos sometamos a su pacto, y vengamos y hagamos las paces con el que tiene el poder, con el que está sentado a la diestra, con el que es Yuhei Bajei, al cual Yuhei Bajei le dijo, tú eres sacerdote eternamente y para siempre. Ayúdanos, Señor, a doblar nuestras rodillas, como lo hizo Pedro en el bote, en el barco. Señor, soy pecador. Quiero regresar, me arrepiento. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, y te pido una bendición especial para mi familia, que venga un corazón dispuesto en arrepentimiento, que regresemos. Porque si no sabemos cómo, que tú nos digas, Señor, cómo, qué dejar, y que no estemos dispuestos a quemar, Señor, nuestra casa con tal de no aceptar tu voluntad, de no aceptar tu liderazgo, de no aceptar tu sacerdocio, tu reinado. Gracias, Señor, por llamarnos a ser hijos tuyos. En nombre de Yeshua. Amén. Dios les bendiga. Shabbat Shalom. Amén. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio,
escogido por Él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por Él. Él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó como forma de hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió, por amor, la deidad se encarnó como forma de hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió, por amor. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Es por tu gracia que estoy de pie, solo por ti, amado Dios. Solo es por tu gracia que libre soy, solo por tu gracia. Oh, y solo es por tu gracia que sano soy, que sano soy, y solo por tu gracia, y solo es por tu gracia
libre soy, que libre soy, que libre soy. Oh, y solo por tu gracia, alguien levante sus manos y diga, y solo por tu gracia, estoy de pie, estoy de pie, estoy de pie. Y solo por tu gracia, que libre soy, que libre soy, libre. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz. Aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, el príncipe de paz, es aquel que se hizo carne.